Un desafío urgente es visibilizar, hacer visible el mundo del arte, la cultura, el mundo creativo, que por cierto es más ancho que el arte y la cultura. Hacerlo visible en su significativa potencialidad para el devenir de las personas que habitan Chile. Es preciso cualificar su impacto social con majadera insistencia en las preguntas por el sentido de nuestro vivir, por los procesos de construcción de autonomías e identidades. Es preciso ensanchar el mundo creativo y su peso en la sociedad para un despliegue más pleno del humano y para un mejor vivir individual y colectivo. Se están tomando decisiones que duran 4 años según gobierno de turno para temas que en realidad para el desarrollo de lo cultural, si es que lo pretendemos desde aquí con investigadores o con académicos que están vinculados a carreras creativas, es muy importante empezar a hacer ver de que esas decisiones que tienen que tomarse se deben proyectar por más de 4 años de trabajo. Y ese es un tema que tiene que gritarlo la universidad, lo tienen que decir los valientes académicos que debieran estar haciendo investigaciones y cruces de información entre economía y los efectos que tiene la creatividad para el desarrollo humano. Me parece muy saludable que hagan este encuentro. La verdad que la economía creativa es básicamente una economía de cruces y por lo tanto tener la posibilidad de pensar la economía creativa desde el punto de vista académico me parece que puede ser muy rico para todos ustedes y estoy entusiasmado por lo que va a ser esta jornada. Me gusta pensar a la economía creativa como una especie de brújula que nos permite anticipar los cambios que se van a dar en otros sectores. De alguna manera tenemos el privilegio de estar justamente adelantados unos años al resto de los sectores y de allí la importancia entonces de la economía creativa como catalizador del resto de los sectores. Nosotros estamos trabajando mucho en cómo impacta el diseño en muchos sectores de la economía y cómo a partir del diseño podemos tener una mejora sustantiva, digamos. Es interesante también porque son sectores que aún en escenarios de incertidumbre y de recesión mantienen su crecimiento o decrecen menos que el resto de los sectores de la economía. Que en el fondo me di cuenta que yo prefería pasar los 7 días de la semana haciendo lo que me gustaba y no 5 haciendo algo que no me gustaba para poder pasarlo bien el fin de semana, ¿me entienden? Este libro cambió completamente mi manera de enfrentarme yo a mi trabajo y a mi vida, porque yo antes dibujaba cosas bonitas porque me sentía segura y sentía que esos dibujos eran aceptados. Sentía que cualquier persona le iba a gustar porque era un dibujo más realista. Y tenía mucho miedo a mostrar este tipo de dibujo deforme, feo, raro, con perspectiva extraña, equivocada. Y creo que un antes y un después en mi trabajo es haber perdido el miedo. Haber perdido el miedo a mostrar quién soy yo realmente, haber perdido el miedo a no ser como ha sido mi familia, por ejemplo, que son unos académicos, no sé, de las ciencias, mucho más normales. Fracasar es la clave. Ojalá que sea barato y en corto tiempo, pero sin fracaso nada de esto resulta. Innovar para mí es ser creativo, pero también crear valor. Ninguna por sí sola. Y ninguna puede estar ausente. Todos estos temas son los que nos apasionan más allá de una empresa que compra 10 y vende a 20 y gana. Golpeamos muchas puertas, nos cerraron todas, hasta que hubo una marca que dijo, sí, en verdad creo en usted. Me metí a la oficina de él, me senté en su escritorio, le dije, cerremos el negocio ahora ya, hay que hacerlo. Esto es casi como que Joya era la salvación cultural para Chile. Nos creyó. Entraron unas pocas lucas y pudimos imprimir la Joya 2. Después de 6 meses de haber impreso la Joya 1, de haber sacado un crédito de consumo, porque ningún banco nos quiso pasar un peso como un tema empresarial. En el minuto que una empresa o el ente que sea gubernamental te dice yo creo en ti, ahí es cuando uno dice sí, se puede. Ahí empezamos una carrera que fue de largo aliento, que es de largo aliento, que hasta el día de hoy nos consume el 100% de nuestro tiempo, de nuestra dedicación. Hoy en día estamos próximos a publicar la Joya 40 después de 8 años.
aquí también una idea muy interesante surgió de esto en relación a un tipo de conocimiento del artístico y en general en las disciplinas que tiene que ver con lo que se llama el conocimiento productor, que es como una estructura de pensamiento que se puede ir adaptando a circunstancias, como una manera de ver, la constitución de un observador, la constitución de una estructura que funcione para distintos contextos. O sea, no es yo voy a hacer esto siempre igual, sino que lo voy a traer desde algún lado, de alguna comprensión lo traigo, ¿no es cierto? Y a través de los cuales voy a ir generando soluciones, digamos. Entonces, esa noción interesante fue aportada ahí en el equipo. Generación de obra clave. Aquí, en las carreras creativas, la obra es la expresión, la visualización del aprendizaje, finalmente. Y tiene que ver con los proyectos, tiene que ver con el largo plazo, tiene que ver con cómo se va a mover también, porque lo que él va a tener que construir es obra, finalmente. Y esta es una cosa muy interesante también, que lo metacurricular, o sea, más allá del currículum de la escuela, la formación, todo eso, hay una relación que se constituye en una escuela, donde se aprende, fuera de la aula, donde están entre aprender entre los propios estudiantes, que es muy similar a lo que ocurre en los contextos de afuera. También se habló, yo no sé si viene más adelante en la diapositiva, de hacer rápido prácticas, introducir a los estudiantes rápido en prácticas de trabajo. La creatividad desde la educación, y eso tiene que ver con el poner énfasis, ¿no?, desde la educación en disminuir las brechas desde la etapa temprana, es decir, desde la primera infancia, en estas materias que tienen que ver con lo económico, porque ustedes dirán por qué, y a lo mejor tiene que ver con que el niño que no es talentoso o que no desarrolla o que no le interesa desarrollar sus capacidades de talento creativo, eventualmente sí se puede formar como un principal apreciador y participante de las experiencias culturales creativas que diseñan los creativos a futuro, a cualquier edad. Y que en tal caso, durante todo el camino de formación de la vida y de la vida en definitiva, se pueda generar este trabajo de diálogo permanente con los contenidos creativos, para que inquietudes creativas tengan espacio y herramientas económicas y de emprendimiento, y viceversa. Es decir, el día de mañana una persona que aprecia arte eventualmente puede querer llevarse un cuadro para su casa, o va a querer regalar o compartir una experiencia creativa que le es muy significativa con sus seres queridos. Y en tal caso, eso interesa mucho desde temprana edad, empezar a instalarlo y hacerse cargo de ello. Otro punto tiene que ver con la mayor comunicación y la colaboración entre los actores, y que esto está focalizado preferentemente en la asociatividad y en el instalar en la academia, ojo, la cultura de la colaboración. Si bien existen esfuerzos aislados, dicen, no existe un sistema interconectado que comunique, equipare habilidades, presente experiencias y vincule actores sociales a lo largo y ancho del territorio. Y la idea es seguir trabajando, ¿no?, en este esfuerzo de generar una cultura colaborativa y en la generación de audiencia. Y ahí se suman, ¿no?, las propuestas que tienen que ver con proponer la existencia de un observatorio del impacto que producen las obras en la escena cultural y sobre todo económica, para poder ir sacando indicadores por sector, para poder ir informándole a la comunidad, a las autoridades, a las instituciones, los impactos que van teniendo las iniciativas que se van desarrollando. Por último, el creador como emprendedor tiene que ver con que existe una convivencia entre ambos conceptos. Los realizadores y artistas deben hacerse cargo de su rol como emprendedores creativos también, y asimismo los economistas deben incorporarse y aplicar elementos específicos para este sector, donde aquí se abre un campo importante desde pregrado para que los creativos que estudian creatividad al menos tengan una asignatura vinculada al mundo del emprendimiento para que lo conozcan y lo descubran. Y en tal caso, al revés, ¿no?, que economistas también se vayan informando y vayan familiarizándose con los sectores creativos para ir haciendo análisis. Formar economistas en esto es un desafío no menor, y en tal caso aquí en este eje la idea de que se realicen
actividades conducentes a crear posgrados, postítulos o bien investigaciones al respecto para poder desarrollar esos profesionales. Eso. Hablamos muchas veces que cuando toca salir afuera e ir a un mercado, a una feria, los negocios se hacen en la sobremesa más que en la mesa de trabajo, y hay que estar disponible a eso, al café, a salir al bar juntos. Ahí es donde realmente se concretan las cosas. Desde el rol del Estado, está ProChile, que los que habían tenido en la mesa la oportunidad de relacionarse, de alguna manera ha sido un facilitador importante del proceso. Está DIRAC y está el Consejo Nacional de la Cultura. Agregaron, que yo por lo menos no lo tenía tanto en mi mapa, a las embajadas, no solo las chilenas, sino también las extranjeras, para traer gente como un actor relevante a tener en cuenta a la hora de pensar una estrategia de exportación. Y decíamos, el rol del Estado es generar las condiciones para exportar. O sea, esto fue un aporte que hizo Enrique, que decía, ok, queremos exportar, pero tenemos las condiciones para exportar, tenemos los incentivos desde el Estado, tenemos las capacidades instaladas en las personas que quieren salir afuera. Entonces, como mirar como el back office de la capacidad de exportar. Un rol del Estado también es fomentar la asociatividad, porque se decía que para el Estado facilitar las exportaciones es mucho más fácil cuando hay un interlocutor claro, y esos normalmente son los gremios, y cuando esos gremios además son representativos, tanto mejor. Entonces hay un rol del Estado de favorecer ese tipo de organización, preveyendo el riesgo de la monopolización que pueden tener los gremios en relación a esto. O sea, hablamos de casos en donde después de un rato quienes logran aparecer y exportar terminan como monopolizando esa capacidad. Entonces ahí también el Estado tiene que tener un mecanismo de democratización de esa representación de esa organización. Parte importante del problema de que siempre van los mismos tenía que ver con que son los mismos los informados de cuáles son los mercados, cuándo hay que postular para ir a un festival, etcétera. Ahí hay una cultura como de compartir poco la información, que habría que como combatir desde los bienes públicos, o sea, de ofrecer la información para todos. Un poco lo que tocaba Leo antes, la necesidad de que el Estado genere una estrategia coherente, sostenible, capaz de trascender como la trampa de la democracia, esto de que cada 4 años se empieza de nuevo. Parte de lo que hablábamos es que la capacidad de construir capital social en torno a ciertas estrategias, entonces que no sea fácil cambia el ministro y echar abajo el plan. En los gremios decíamos la importancia de los gremios como interlocución con el Estado, que lo que hacen es que ordenan las demandas hacia lo público, y para el Estado eso es muy importante. El ojo de la necesidad de que sean representativos y que además tengan una lógica asociativa con otros gremios. O sea, cuando analizamos el caso de Cinema Chile, de cómo ellos, una vez que lograron instalar esa plataforma, invitaron a los autores a sumarse, a hacer la parte más visible. Y una última reflexión como en torno a los agentes, decíamos cuál es el rol de la formación en la capacidad de exportación. Hablábamos que hay temas de derechos y daban el ejemplo de coproducción, o sea, como temas de marco normativo que la gente no sale conociendo, y que a la hora de exportar, de salir a vender en una feria de libros, no manejamos los temas. Probablemente responsabilidad de la formación primaria o quizás posterior a los temas más de capacitación. Conocer que desde la formación se promueve el conocimiento y el aprovechamiento de los canales públicos de financiamiento y fomento. Esto de que desde la escuela se aprenda a postular a los Fondarta, a postular a Corfo, etc. Y quizás el gran tema de formación, decíamos, es que se formen a las capacidades de emprendimiento, de gestión, de asociatividad, que se favorezca el trabajo en equipo, y esto supone detectar las propias falencias y hacerse de las capacidades que uno no tiene con otros, que se entreguen herramientas para conocer a las audiencias, para también tener esa mirada en la demanda, digamos. ¿Qué pasa con las personas?
determinamos en este gran slide, ¿cierto?, el tema de los problemas o oportunidades, depende de cómo queramos verlo. Y si hablamos de las personas, es como la etapa más celular, es la parte más pequeña en que el tema de las redes adquiere importancia. Y básicamente el problema que tenemos aquí es el que existe en varios países de Latinoamérica en realidad. Una escasa habilidad en gestión de redes, escasa habilidad para conectarse. Pongo más al lado un tema que se habló harto y que tiene mucha relación con esto, y es la falta de confianza. En nuestro país, igualmente en otros países de Latinoamérica, es un tema grave. La falta de confianza hace que nos conectemos muy débilmente o simplemente no nos conectemos, con todos los problemas que eso conlleva. No teniendo habilidad de gestión en redes, por eso puse no solo en cultura, ocurren varias cosas. Si hablamos de emprendimientos culturales, proyectos culturales, la lógica hace que estos se demoren eternamente en funcionar si no nos conectamos para acelerar ese proceso. O incluso nos demoramos en fallar. ¿Qué tal si el proyecto de emprendimiento cultural tiene que fallar porque no tiene sentido que ocurra? Bueno, conectarse y rápido nos hace fallar rápido si tenemos que hacerlo. Es así de simple. Y pasar al siguiente proyecto o emprendimiento. Desde la academia conversamos varios temas que tienen que ver con esto. Uno tiene que ver con la formación general de artistas, ¿ok?, o de creativos, donde no se incluyen en general herramientas de gestión. Por supuesto hay excepciones hoy en día más que antes. El mismo Arcos sí está incluyendo esas cosas en su malla, ¿ok?, pero en la gran mayoría de las instituciones no está. Yo soy músico de formación, estudié en la Chile música y por supuesto jamás tuve algo por el estilo hasta que hice un postítulo en gestión cultural en su momento. Pero en mi larga carrera y después de que salí, a la hora de querer construir cosas, no tuve herramientas, al menos en mi academia. Lo que tenía era oficio, práctica, caídas. Cuando estaba estudiando música emprendí, digamos, hice como 3 emprendimientos, los 3 fallaron y de eso aprendí. Pero me costó plata, tiempo, dinero, una polola, en fin. Hablamos también de las pocas actividades curriculares que generen conexiones. Curriculares o no curriculares, extraprogramáticas, por decirlo así. Eventos como este, ejemplo. O conexiones de la academia con otras instituciones para conectar justamente estudiantes que estén en primer año o quinto, da lo mismo, para que ocurra esa conexión con el mundo real, con las prácticas, para que choquen con la realidad. En base a eso tuvimos alguna experiencia re interesante que nos contaba aquí Carlos de Arco, y donde sí estaban haciéndose cargo están haciendo cargo de eso. Y comento eso porque es una experiencia interesante. Están vinculando a sus alumnos hoy en día con el barrio, con necesidades que tiene gente del lugar, del territorio donde se ubican. Gente que necesita provisión de servicios creativos. Bueno, están ocupando como práctica a estudiantes de Arco para hacer algo como eso. Eso ya es encargarse de conectar. Lo que puede pasar ahí solamente es virtuoso. Muchas gracias Cristóbal, Jaime, Álvaro, Leonardo. Muchas gracias a quienes trabajaron en todas estas mesas. Un tremendo aporte para la conversación de esta tarde. Quiero, para cerrar y finalizar este evento, invitar al director del Centro de Creatividad, Tendencias y Emprendimiento del Instituto Arcos, Emiliano Aguayo, quien nos va a dirigir un saludo de cierre y de agradecimiento. Y empezamos entonces a mirar hacia afuera. Dijimos, aquí está pasando algo y tenemos que estar ahí. Un instituto preocupado de esos temas no podía estar ausente. Y empezamos a ver que estaba Santiago Creativo. Conocimos a Leonardo Ordóñez. Después empezamos a mirar más, estaba Trama. Conocimos a Kika Valdés, a Cristóbal Valenzuela, a Baby Trama con Els. Estaba Almacea, estaba Santiago Innova, etc. Entonces empezamos a descubrir que habían otros en la misma y a veces incluso más adelantados que nosotros. Pero también estaba la Municipalidad de Santiago, que a lo mejor no está en ese tema, pero que sabíamos que teníamos que ir, presentarnos, somos vecinos, y hablarles de esto y meterlos también a ellos. No hay ningún cowork, por ejemplo, municipal en la Comuna de Santiago, con lo importante que es. Entonces, en eso hemos estado, en eso hemos ido aprendiendo, en eso hemos ido haciendo asociatividad, que es uno de los conceptos que aparece a cada rato, y eso se hace en la práctica, en la calle, así como decía Cristóbal, no hay que mandarlo a la calle para que aprendan a hacer redes, no en una clase a lo mejor. En eso estamos. Y esta es una de las primeras actividades importantes que hacemos en este contexto. Por lo tanto, le damos los agradecimientos, las 4 mesas, que
terminaron, las personas en la mañana, los creativos que se pusieron en la mañana, las autoridades. Eso, dar las gracias a nombre de Arcos, gracias al Ministerio de Educación también, a Corfo que nos prestó la casa, a Trama, a Santiago Creativo, a la Municipalidad de Santiago, que acabamos recién el viernes estábamos metiendo en varios departamentos, la municipalidad pidiendo ayuda, pidiendo colaboración, etcétera, hasta que la alcaldesa se aburrió y dijo ya firmemos un acuerdo marco. La alcaldesa el viernes con el rector firmaron un acuerdo marco y con eso tenemos ya pase para todos los departamentos para que no fuéramos picando por aquí y por allá. Entonces son avances que hemos hecho empezamos Créate, empezó el año pasado, segundo semestre. Creemos que hemos ido avanzando y tratando de aprender de quienes ya estaban en esta tarea. Eso, muchas gracias por incorporarse también a esto. Esperamos esperamos enviarle esta información a los mails con los que se inscribieron y también manden mail, invítennos a reuniones, sigamos conversando sobre este tema que claramente nos apasiona, hemos estado todo el día acá. Eso, un gusto, muchas gracias. Estamos más que contentos con este primer encuentro de académicos de la industria creativa porque pudimos tener presentes acá a muchos docentes de carreras creativas de diferentes unidades educacionales del país. Sentimos que fue un éxito, vinieron muchos de nuestros invitados, las presentaciones de los creativos estuvieron bastante activas, llamando al emprendimiento, a la innovación. Fue súper interesante poder escuchar distintos emprendedores culturales contando acerca de sus proyectos, de cómo lo habían pensado, sus inquietudes particulares. Y me gustó mucho también el trabajo de mesa, que es algo que se hace poco, o sea, de poder juntarse y empezar a debatir ideas, profundizar en temas. A mí no me había tocado nunca participar en uno y creo que me voy con muchas ideas nuevas gracias a ese sistema. La jornada la verdad que fue muy pero muy estimulante, básicamente porque por un lado nos hizo reflexionar desde un ámbito que, si bien en su origen tiene la reflexión como es la academia, no siempre se da la oportunidad de tener estos espacios de interacción con diferentes sectores de la sociedad trabajando alrededor de un concepto que es muy nuevo como es el de la economía creativa. Fue muy positiva la posibilidad de interactuar, conocer las experiencias puntuales que se están dando aquí en Chile, que son muy ricas para evaluar también nuestra experiencia y nuestros próximos pasos en función de lo que está pasando aquí en este país vecino, en este país hermano. En este caso, el encuentro con académicos vinculados a carreras creativas tiene el propósito de mejorar nuestra economía creativa y generar un ecosistema mucho más apropiado en el siglo XXI para nuestros creativos, para poder generar un espacio de conversación, diálogo, crecimiento, generar identificación de programas y generar ante todo gestión del conocimiento de la economía creativa para Chile.